Ahí les pasé, tomo el link para ahorita los jóvenes que estaban preguntando que si era con el mismo. No, era que ya está. De todos modos, ahí le puse el link a Kevin para que se puedan conectar. Bueno, entonces, mientras entran los demás, abro la presentación para ver en lo que nos quedábamos en la mañana. Y ahorita en este tiempo, pues lo que hacemos va a ser hacer trabajo aquí mismo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer los pasos y ver si hay alguna duda. Hablando Jorge. No, sí, Jorge, pues. Vamos a checar. Ok. Vamos a presentar ahora sí las diapositivas. Y lo tenemos. Ok, bueno, entonces vamos a hacer nada más lo que vimos, ponerlo a modo de resumen. En la mañana entramos con el tema de que cuando nosotros estamos trabajando con circuitos eléctricos o electrónicos, pues a veces es necesario calcular las variables eléctricas, tales como la resistencia, el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, también a partir de lo que son las fórmulas que hemos visto, que son la ley de Ohm y la ley de Watt. Y ahorita en la mañana vimos cómo obtener la resistencia total de un circuito. Entonces también ahí checamos y aprendimos que la resistencia total la vamos a obtener dependiendo de cómo esté nuestro circuito eléctrico. Entonces nosotros vimos eléctricos entrando está aquí. Entonces nosotros vimos los circuitos eléctricos, vimos por ejemplo ya a partir de dos cargas, pues estas cargas pueden estar conectadas en serie o en paralelo. También ya sabemos cómo es cuando están conectadas en serie o en paralelo. Y ya dependiendo de cómo vamos a obtener la resistencia total a partir de un circuito en serie, pues nosotros vimos la fórmula para obtener la resistencia total de un circuito en serie, que aquí la tenemos. Sería esto. Y luego, para cuando tenemos un circuito en paralelo, pues nosotros tenemos otra fórmula, que aquí la estamos viendo, ¿no? Ahí ya la anotaron en sus apuntes para que la tengamos ahí presente. Eso es lo que vimos en la mañana. Y para un circuito combinado, pues simplemente hacemos, como su nombre lo indica, la combinación de estas dos fórmulas. Es decir, checamos los bucles y vemos en los bucles cuántas cargas tenemos. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de circuito combinado, tenemos el primer bucle, el segundo bucle y el tercer bucle. Nos checamos en cada uno de los bucles y vemos que en el primer bucle tenemos 3 cargas y vemos que esas 3 cargas pues van a estar conectadas en serie. Entonces, bueno, en este caso están conectadas en serie. Entonces, aplicamos la fórmula para obtener la resistencia total en un circuito en serie y nos queda como lo escribimos aquí en este circuito, pues equivalente. Entonces tenemos los 3 bucles, nos siguen quedando los 3 bucles, pero ahora con la resistencia equivalente, que es igual a 4 ohms. Y luego ya los otros dos sería 10 ohms y 8 ohms. Y luego ya después utilizamos lo que es la fórmula para obtener la resistencia total en un circuito en paralelo. Y eso es lo que vimos en la mañana. Ya nada más para aquí checar un detalle con esta otra variable eléctrica de potencia. Aquí pues ahora sí que aunque tengamos circuitos en serie, un circuito en paralelo, combinado, hagan de cuenta que la potencia de esta lámpara
de la lámpara 1, la potencia de la lámpara 2 y la potencia de la lámpara 3, ya sea que la conectes en serie, en paralelo o combinado, pues siempre la potencia total va a ser la misma. Ahí no hay saque. Ahí o sea, como la conectes, siempre vamos a consumir la misma potencia, ¿sí? Obviamente que, por ejemplo, si está, o sea, tú tienes aquí la potencia de la lámpara 1, aquí en esta conexión en paralelo, tú lo que vas a hacer es, en paralelo, sumas estas potencias. Y en serie va a ser lo mismo, sumas las potencias de cada una de las lámparas. ¿Por qué? Porque te da lo mismo en un circuito en serie que en un circuito en paralelo. Eso es, nada más era así comentarlo rápidamente, no hay necesidad de extendernos más tiempo aquí. Entonces, ahora, como les había comentado, vamos a hacer unos ejercicios o van a realizar unos ejercicios y vamos a ver cómo es que si tienen alguna duda para esto, ¿vale? ¿Hasta aquí algún comentario? Todo está bien, profe. Ok, Por mi entonces, parte. excelente. También de la mía. Muy bien, Jorge, Kevin. Vamos a presentar la pantalla. Bueno, Todo bien, profe. bien. Ahí vamos a hacer unos ejercicios. De hecho, allá está en la pantalla. De esta tarea también va a estar ahí en el Classroom. Entonces ahorita lo que voy a hacer yo es dar unos minutos para ver unos 10 minutos o menos, creo yo, cuando ustedes me digan que ya terminaron, para checarlos, ¿sí? Entonces lo copian a su libreta, hacen las operaciones necesarias y luego conforme vayan terminando pues me van diciendo para poder continuar en la siguiente hoja, ¿vale? Me saco y me salen como tipo configurar o algo así. A ver, ¿cómo se llama? Y no ¿Mando? la tienes ahí en la calculadora, la estás usando desde tu celular. No, tengo calculadora científica, es una Casio. A ver, igual la podrías proyectar nada más para ver el teclado, si lo puedes hacer. Desconecto y lo estaba cargando. Desde esta, profe. Me sigue enciendo la luz, profe. Sí, para verlo un poquito mejor. Desde esto. A ver si alcanzo. Ahí está, aquí, la puerta sí creo. Me sale eso. Ajá.
A ver, dale un poquito para ver más el teclado, Eduardo. Ándale ahí, ahí. No le tecleas a ningún otro nomás que el X a la -1. Sí, Alex, pongo el número primero, bueno, abro paréntesis, pongo el número y quiero poner X a la y me sale eso, me pone eso. Sí, porque si veo que está el X a la -1. A ver, haz la prueba, borra eso y ponle 2 y luego ya le tecleas X a la -1. ¿Cómo? Teclea el número 2 y seguidamente teclea X a la -1. Ahí está ya. ¿Cuánto te da? Ya. Ya más. Que lo hago rápido ahora sí, gracias, profe. Ándale. ¿Qué hacer? Bueno, ahí es donde ya me puse a pensar. Ok. ¿Por qué ya da voltaje y lo demás ya no indica voltaje? Bueno, ¿Qué cambios hay ahí? no, de hecho, ustedes, ahorita por ejemplo, en este ejercicio 4, único que, como comentas, se le agrega ahí un valor de 10 volts al voltaje, pero realmente nosotros, No, perdón, nosotros nos enfocamos en lo otro, como quien dice. así es, o sea, tú das de cuenta que ahorita olvídate de la fuente y Ok. te enfocas en la pura resistencia, obtener la pura resistencia. Muy bien. Sale. Sí, muy bien. Ah. Dale, gracias. Y aquí estamos. Bueno, entonces vamos a checar, por ejemplo, ahí veo que Kevin dice que la primera da 790 ohms y Jorge dice que la primera da 59.9. Entonces, Profe. Pero ya, perdón, es que estuve mal, me confundí, pero sí está bien, Kevin, sí es 790 la primera y la segunda es la que es 59.9, segunda. ok, la segunda, ¿verdad? Bueno, Y la primera es 790. muy bien. Entonces, vamos ahí a repasarlo. Déjenme, presento la hoja donde pueda escribir. Voy a dejar de presentar esta y voy a presentar la otra donde se puede escribir. Bueno, entonces igual repasamos lo que vimos en la mañana. Y digan, aquí pues tenemos un circuito eléctrico donde tenemos 3 cargas. O sea, aquí como decía también Julio, pues aquí en este caso también tenemos una diferencia potencial. O sea, en este punto y en este otro punto tenemos una diferencia potencial. Aquí es positivo y aquí es negativo. Significa que aquí tenemos una fuente de energía. Los conductores, en este caso, como nos falta pues el elemento de control, ¿verdad? O sea que aquí siempre se va a estar gastando la energía. Entonces, ¿quién va a estar consumiendo la energía? Pues aquí vemos que está R1, R2 y R3. Entonces ahora ya vemos que no es un circuito simple, sino que ya hay un circuito donde pues hay más cargas. En este caso tenemos 3 cargas. Y lo que queremos ver aquí es obtener la resistencia total. Perdón. Entonces, para obtener la resistencia total en un circuito que si digan está en serie, ¿por qué? Nos fijamos el primer elemento, la primera carga, R1, ¿cuál es su vecino? Pues R2, ¿cómo está conectado? En serie, ¿por qué? Porque nada más comparten un solo punto en común. Y R1 con R3, si digan, pues ni siquiera tiene un punto en común, o sea, no podemos saber. Lo que sí es que estamos en R2 y su vecino es R3, ¿cómo están conectados? En serie, ¿por qué? Nada más comparten este punto en común.
Entonces aquí voy a poner la fórmula en color rojo para que se vea que esa es la fórmula que estamos utilizando, ¿sí? Para un circuito en serie sería resistencia total es igual a R1 más R2 más, en este caso puede ser N cantidad de resistencias, o sea, en general así sería para un circuito en serie. Y para nuestro circuito que vamos a aplicar, pues sabemos que tenemos tres cargas, y estas tres cargas simplemente son de resistencias. Así quedaría nuestra fórmula para lo que es nuestro circuito eléctrico, que lo tenemos aquí que es el que estamos haciendo. Entonces, pues ya nada más vamos a sustituir los valores. Entonces, la resistencia total va a ser igual al valor de R1, que son 100 ohms, más el valor de R2, que son 220 ohms, más el valor de R3, que en este caso valen 470 ohms. Entonces, ya nada más hacemos la sumatoria de 100 más 220, serían 320, más 470, serían, ahí lo que nos habían dicho, son 4, 5, 6, 7, 790, ¿verdad? Lo que es este. Y de hecho, pues nada más para, en forma gráfica, así quedaría. Dan de cuenta que ahora nuestra fuente, que ahorita no tiene ningún valor, o sea, tenemos una diferencia de potencial de este punto a este otro punto. Entonces no tenemos ningún valor porque lo que nosotros estamos obteniendo es la resistencia total. Pero tomamos esta fuente, ya vería una sola carga que su resistencia total serían 790 ohms. Así sería. Entonces, vamos ahora a ver el circuito en paralelo. Cuando es un circuito en paralelo, nosotros tenemos nuestra fórmula. Aquí le voy a poner fórmula en paralelo para obtener obviamente la resistencia total. Entonces la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, así sucesivamente hasta llegar a las resistencias que nosotros tengamos en nuestro circuito. Para nuestro circuito, en este caso son 3, entonces la fórmula simplemente quedaría entre resistencias. Así quedaría. Ahora simplemente hacemos la sustitución. 1 sobre 100 ohms, 1 sobre 220 ohms y 1 sobre 470 ohms. Y ya pues la resistencia total que nos da, pues es ahí como les comenté que podíamos ingresar en nuestra calculadora. Es decir, vamos a sumar los inversos de cada uno, de 100 al inverso más 220 al inverso más 470 al inverso, y si digan todavía hay otro inverso, o sea, el resultado de esa sumatoria también le vamos a aplicar el inverso. Entonces les da un resultado de 59.98, que es aproximadamente 60 ohms, ¿verdad? Ya casi por unos decimales, unos centésimos, 2 centésimas, pues ya tendríamos los 60 ohms. Si se fijan, tenemos los mismos valores, es decir, tenemos el valor, aquí todo con rojo, bueno, 100 ohms, 220 ohms y 470 ohms. Si digan ahora acá abajo en este circuito en paralelo, son 100 ohms, 220 ohms y 470 ohms. Son los mismos valores de resistencia que tenemos en los dos circuitos. Sin embargo, cambia a la hora de conectar, para que vean que pues nosotros
cuando es en paralelo, aquí un tip sería de que siempre nos va a dar, elegimos la resistencia de menor valor. ¿Cuál sería? R3 pues vale 470, R2 220 y R1 vale 100 ohms. Entonces, de las tres, la menor es la de 100 ohms. Entonces, cuando nosotros obtenemos la resistencia total o la resistencia equivalente que están en paralelo de estas tres, siempre nos va a dar la de menor valor, o sea, menor a la de menor valor. En este caso, la de menor valor es 100 ohms, entonces nuestra resistencia equivalente para un circuito en paralelo nos debe de dar menor, y aquí lo vemos, son 60 ohms. Y acá pues es fácil, pues simplemente nomás vamos a sumar las tres resistencias y nos da un valor, en este caso de 790 ohms. ¿Vale? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Por mi parte está bien todo. Ok, muy bien, Julio. Igual. Ok, muy bien, Julio. Igualmente. Pero, bueno, ahí vemos en nuestra hoja, pudieron hacer las otras dos, bueno, de hecho, las siguientes. Pero me quedé en las 5. Hasta ahí ya Ok, me quedé yo. bueno, vamos a checar porque no tiene número, ¿verdad? Es en el proyecto lo que es ese documento. Este es el 1 y el 2. Y luego tenemos el 3 y el 4. Aquí déjenme, tomo captura para llevármelo a la otra aplicación. Sería el 3. Vamos a llevármelo a la otra aplicación. Y el 4 también vamos a llevárnoslo. Vamos a pegarlo aquí en esta aplicación. Ahora regreso para dejar de compartir y les voy a compartir ahora la aplicación en donde podemos escribir. Entonces aquí sí le voy a poner número, le voy a poner que este es el ejercicio número 3. ¿Sí? Entonces aquí qué valor les dio a ustedes, jóvenes, para comparar ahorita la respuesta. ¿Cuál sería la resistencia total de este circuito? A mí me dio igual, profe, que el pasado. 60 ohms. Sí, 59.98, o sea. 59.98, ok. No, Igual que el otro. Ajá. ok. Ahorita checamos. ¿Alguien les dio diferente? Por ejemplo, a Kevin o a Jorge. O este no alcanzaron. No. No alcancé bien eso apenas. Ok. Bueno, vamos a comentarlo para ver cómo lo hacemos. Si digan aquí primero tenemos que ver el circuito y definirlo del qué tipo es serie, paralelo o mixto. Mixto, creo. Mixto porque tenemos cargas que están conectadas en paralelo y cargas que están conectadas en serie. Ahorita vamos a ver por qué. Si digan, en la mañana nosotros comentamos que la corriente, si tiene diferentes rutas, es porque va a haber diferentes mallas.
Es decir, aquí esta corriente siempre la que sale de la fuente positiva, siempre es la corriente total, es la que nos entrega la fuente de energía. Y luego aquí vemos que se va a dividir. Entonces, como aquí se divide, tendríamos otro bucle o otra malla. Entonces aquí tendríamos una es la corriente total, tenemos un bucle, y acá se divide, tendríamos dos bucles. Entonces aquí pues tenemos otro nodo, pero se vuelven a unir, y esa corriente total que sale de la fuente, pues esa misma corriente total es la que debe de regresar. Entonces así lo definimos nosotros. A veces van a estar más elaborados los circuitos, y a veces es mejor ponerlo como que empezar por la carga más alejada de la fuente. En este caso tenemos el positivo y el negativo. ¿Cuál sería la carga más elevada? Más alejada, pues puede ser R2 o R3, ¿sí? Vamos a empezar por R2, que es consecutivo. Aquí vamos a decir, a ver, ¿cuál es la compañera de R2? Sería R3. ¿Cómo está conectada R2 y R3? Nosotros nos hacemos por esa peculiaridad de que cuántos puntos comparten. Si nos fijamos, R2 en sus extremos, aquí tenemos, está conectada con R3. Entonces aquí tienen un punto en común, R2 y R3. Pero en el otro extremo también comparten este punto en común. Entonces, ¿cuántos serían en total? 2 puntos en común. Significa que están conectadas en paralelo. Para hacerlo también va a ser necesario poder hacer diferentes circuitos, es decir, cómo se van a ir, cómo es que nosotros lo estamos operando. Entonces, entre R2 y R3 nosotros vamos a sacar una resistencia equivalente. Y aquí lo voy a redibujar. Así quedaría. No le he movido nada y se queda R1. Y R2 y R3 ahora va a ser una resistencia equivalente. Le voy a poner resistencia equivalente 1. Entonces yo tengo que ver cuál es el valor de resistencia equivalente 1. Pues simplemente checo cómo están conectadas, que lo acabo de hacer, y diría que están conectadas en paralelo. Entonces vamos a escribir la resistencia cuando tenemos resistencias en paralelo. Utilizamos esta fórmula. Esa es la fórmula que ya ustedes escribieron, que ustedes ya tienen ahí. Ahora simplemente la voy a adecuar para nuestro circuito. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener una resistencia equivalente que están conectadas en paralelo. ¿Cuáles serían? R2 más el inverso de R3. Entonces, si digan, de estas dos, de R2 y R3, voy a sacar una resistencia total, o es decir, equivalente, que la tenemos aquí. Ahora pues ya nada más lo que hago es hacer sustitución de sus valores, de esas resistencias. ¿Cuánto vale R2? Vale 220. ¿Cuánto vale R3? Vale 470. Y ya nada más lo ingreso en la calculadora para saber cuánto nos va a dar. La sumatoria de 220 inverso más 470 inverso, y el resultado pues también sería lo inverso. Entonces la resistencia equivalente de esas dos que están en paralelos serían 149.85 ohms. Esa sería la resistencia equivalente 1.
aquí la escribiríamos 149.85 ohms. Y R1, pues esa no le hemos hecho nada, sigue valiendo los 100 ohms. Ahora tenemos este circuito. ¿Cómo nos queda? Resistencia equivalente. Si ya tenemos la resistencia equivalente 1, ¿cómo está conectada con su vecina? Es decir, con R1. Y digan, nada más comparte un punto en común. R equivalente 1 con R1, nada más tienen este punto en común. Lo que nos quiere decir es que están conectadas en serie. Entonces, de estas dos, pues si digan, va a ser la resistencia total del circuito. Entonces, yo gráficamente estaría viendo que aquí ya me quedaría la resistencia total. Y esta resistencia total la voy a obtener a partir de este circuito. Entonces, vemos, ya dijimos que tenemos estas dos resistencias conectadas en serie. ¿Cuál sería la fórmula para obtener la resistencia total o equivalente? En este caso, que están conectadas en serie. Sumando. Exactamente. Más Rn. Así sería nuestra fórmula para obtener la resistencia en serie. ¿Sí? Ahora vamos a adecuarla, esa fórmula, a nuestro ejercicio. Entonces, pues en este caso sí, yo necesito saber la resistencia total porque ya nada más nos quedan esas dos. Y esas dos están conectadas en serie. Entonces voy a sumar R1, que vale 100 ohms, más la otra resistencia, que se llama, lo voy a poner primero así como se llama, y luego ya voy a sustituir los valores. R1 más R equivalente 1. Esas son las dos resistencias que están conectadas en serie en el circuito. Entonces hago la sustitución de los valores, serían 100 ohms más 149.85 ohms. Y ya nada más hago la sumatoria y ahí tendría mi resultado, ¿sí? Que serían 249.85 ohms. Como entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ahí que está Ninguna. Kevin, muy bien. Julio. No, profe. O Profe, sea, ya, ahora sí lo entendí ya. Ya. Gracias. También te digo, o sea, profe, como quien dice, lo tendríamos que despejar hasta que quedara la resistencia de manera en serie. Así es, Kevin. O sea, nosotros, el objetivo es que quede así. ¿Por qué? Ajá. Porque realmente, haz de cuenta que nuestra fuente de energía, esta fuente no va a saber si están conectadas en serie, en paralelo, combinados. O sea, esta fuente simplemente va a repartir su energía. Pero nosotros ya sabemos que la resistencia se comporta de diferente manera dependiendo de cómo esté conectado, porque a veces, cuando nosotros ahorita vimos con el ejercicio 1 y 2 que tenemos las tres mismos valores de resistencia, pero si tú las conectas en serie te dan un valor, si tú las conectas en paralelo te dan otro valor. Y de hecho también hay una característica que ustedes ahí en el video que de la semana pasada, hay una característica y aquí se los voy a poner, a ver si estoy presentando la pantalla. Sí, ¿verdad? Lo va a poner ahora ahí, perdón por los jeroglíficos. Y aquí yo tengo mi fuente, ¿sí? Aquí yo tengo mi fuente de energía. Ahora, aquí también, esto lo vamos a ver mañana. Aquí tendríamos una característica de cómo se comporta el voltaje y la corriente. Por eso lo vamos a ver mañana. Aquí nada más quería ver que cuando tú quitas una carga o se funde aquí en esta lámpara, las demás ya van a
ya no van a prender. ¿Por qué? Porque aquí, haz de cuenta, si no hay ninguna carga, si no hay ninguna resistencia, es decir, está abierto, pues aquí ya no va a haber cómo fluya la corriente. Por eso ya no va a alcanzar a pasar por acá y vamos a tener un circuito abierto. Y como es un circuito abierto, pues no va a haber paso de energía, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que ver que la fuente simplemente no va a saber si están conectadas en serie o en paralelo. Todas las cargas que le conecten, para ellas va a ser una carga. Entonces le va a tener que suministrar la energía. Entonces, por eso es como ahorita estamos viendo de que nosotros, el primer paso que estamos haciendo es obtener la resistencia total. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo podemos ir llevando así, ¿no? Nos vamos a la carga más alejada de la fuente y checamos, pues lo vamos ahí como quien dice desmenuzando y hasta llegar a la resistencia total. Ya cuando llegamos a la resistencia total, ahí ya nosotros concluiríamos. ¿Por qué? Porque es lo que nos están pidiendo ahorita, obtener la resistencia total. Entonces, ahí en el ejercicio tenemos, bueno, en esa hoja que le subí tenemos más ejercicios. Igual lo ideal es que ustedes lo intenten, que sería, ya tenemos el 1, 2, 3, 4, el 5, el 6. Si pudieran hacer hasta el 6, está bien. Y luego tenemos 7 y luego por último el 8. Pero con que ustedes puedan ahí checar, tratar de hacerlos, sería excelente. ¿Para qué? Para que ustedes mismos me digan, a ver, aquí yo tengo una duda, y ya de esa manera pues seguir generando el conocimiento. Entonces estos ejercicios traten de hacerlos ustedes, o por lo menos hasta el 6, y mañana por la tarde continuamos con las dudas, porque mañana en la mañana veríamos lo que les acabo de comentar ahorita, de cómo se comporta el voltaje y la corriente en los circuitos, porque también tiene una característica, así como la resistencia, así está el voltaje y la corriente cuando manejamos circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿vale? Entonces, pues ya aquí la dejaría yo con ustedes, y en esta media hora que queda traten de hacer los ejercicios hasta el número 6, para que puedan tener alguna duda y nosotros mañana por la tarde poder atacarla, ¿vale? Entonces sería todo, jóvenes. Ahí los dejo para que puedan realizar los siguientes ejercicios. Cualquier duda, pues ahí estamos en contacto, ¿vale? Dale, Vale, profe. Gracias. Dale, bien. dale, gracias.